Dios nos bendiga a todos. Continuamos con el tema, la diferencia del Evangelio de Juan con los otros evangelios. Esta es la sesión final. Esta es prácticamente la hora clase final que tenemos de la asignatura del Evangelio de Juan. Pongan atención al final de la sesión, como en la anterior. Ustedes pueden hacer preguntas a través de los sistemas que tenemos de acercamiento por las redes sociales. Si quieren hacer algún comentario, si quieren verter alguna opinión o si gustan hacer alguna pregunta, se las responderé después a través del chat o a través del correo electrónico. La diferencia, decimos, del Evangelio de Juan con los otros evangelios. Haciendo una recopilación, hablamos al inicio de la diferencia con los otros evangelios, hablamos de lo que incluyeron los otros y prácticamente lo que Juan incluye en su evangelio. Hablamos de en qué época se escribió el evangelio, más o menos el año 100 después de Cristo en la ciudad de Éfeso. Los tres evangelios anteriores se habían escrito después de la crucifixión, muerte y ascensión de nuestro Señor. Prácticamente por allá entre los años, después de los años 33 en adelante, 40, 50, 60, 70. Ahora estamos hablando del año entre 95 y 100. Los teólogos siempre ubican el Evangelio alrededor del año 100. Hablamos de los aspectos peligrosos y hoy vamos a seguir hablando de eso, aspectos que afectaban a la iglesia en aquel momento, la extensión del evangelio hacia el mundo gentil, qué significaba para un griego, para un gentil, para un extranjero la genealogía, la frase como hijo de David, de la palabra Mesías. También comenzamos a describir el concepto de logos. Mencionamos que Juan presenta a nuestro Señor como la mente de Dios, el verbo de Dios, el logos de Dios, y que nuestro Señor es la verdad auténtica de Dios, el aletinos de Dios. Continuando con los aspectos peligrosos que se dieron al extenderse la iglesia, aparecieron las herejías. ¿Qué es una herejía? Realmente, hermanos, una herejía no es completamente un error, no es completamente una equivocación, pero una herejía es muy peligrosa. Y precisamente por eso, porque no es llanamente una mentira o error. ¿Por qué? Porque prácticamente una herejía parte de la verdad, inicia su argumento, inicia su tesis partiendo de lo correcto, partiendo de lo verdadero. Pero en el camino se da la desviación, en el camino se da la interpretación errada, la mala hermenéutica, la incorrecta de esta verdad. La hermenéutica es la interpretación correcta del texto bíblico. Ahora, cuando aparecen las herejías, es porque ellos estaban interpretando los escritos de los otros evangelistas de una manera particular, de una manera subjetiva. Le estaban dando una interpretación privada a la correcta interpretación o hermenéutica de la palabra de Dios. Aparece varias herejías, sobre todo nos vamos a referir a unas 2 o 3 quizá. La elevación de Juan el Bautista. Hagamos memoria. Juan el Bautista aparece prácticamente en la mayoría o en todos los relatos de los evangelios. Aún Juan también describe la obra. Surgieron cristianos judíos que le daban mucha importancia
a lo que era la persona y obra de Juan el Bautista, y lo que es más, formaron un grupo de seguidores, formaron prácticamente una secta de lo que era los seguidores de Juan el Bautista. Levantaron un grupo de la obra y la labor que Juan el Bautista había desarrollado. ¿Qué es lo que estaba pasando con esto? Lógicamente este grupo había crecido a tal grado que también habían salido de Jerusalén y estaban llevando el evangelio de una forma quizá parecida a lo que era Jesús, predicaban a nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al libro de los Hechos, allá en capítulo 19, versículo 1 al 7, donde aparece Pablo y les pregunta a los de Éfeso que si habían recibido el Espíritu Santo. Y nos vamos a ir un poquito más atrás en Hechos 18, 24 al 28, donde aparece un judío llamado Apolos, que era de Alejandría, que era un varón elocuente, poderoso en las escrituras, instruido en el camino del Señor, de espíritu fervoroso, y que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque, oiga esto, subraye esto, solo conocía el bautismo de Juan, y hablaba con denuedo en la sinagoga. Pero habían unos cristianos, estaba Priscila y Aquila, y le expusieron, lo tomaron aparte y muy cortésmente le expusieron exactamente el camino de Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando? Se estaba dando una mezcla, se estaba dando de alguna manera, una confusión en cuanto a presentar el evangelio a las personas. Y ya habían salido de Judea, de Jerusalén, prácticamente también estos evangelistas, porque realmente evangelizaban, llevaban la palabra de Dios, pero no le estaban dando una verdadera interpretación, ni sobre todo una verdadera guianza a las personas que se confundían. Si Apolos solo había sido bautizado precisamente en el bautismo de Juan, no conocía el bautismo en el Espíritu Santo, y mucho menos había sido bautizado en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No había sido bautizado de esa forma. Entonces, gracias a Dios que estaba esta pareja, Priscila y Aquila, y podemos decir, lo reinstruyeron, lo reevangelizaron. Cuando Pablo llega, se da cuenta que los hermanos que habían sido evangelizados por Apolo no conocían el Espíritu Santo. Gracias a Dios que todo esto se pudo controlar en aquella época, y el apóstol Juan también combate en el evangelio lo que es la aparición de esta herejía, cuando nos presenta a Juan el Bautista. Prácticamente nos lo presenta y lo describe en el inicio del evangelio, cuando llegan los judíos y hablan con él y le preguntan si es el Mesías. Él enfáticamente dice que no, que él no es el Mesías, sino que es la voz de uno que clama en el desierto. Entonces, yo no soy el Mesías, detrás de mí viene alguien de quien yo no soy digno, ni mucho menos de soltarle el zapato, de soltarle la sandalia, la correa del calzado. Él dice que no es el Cristo, que no es el Mesías, que es un enviado de antemano para abrir la brecha, para abrir el camino, y que pueda venir nuestro Señor y hacer su obra. Sin embargo, el grupo de Juan el Bautista ya estaba formado y había ese peligro. Otra herejía, la del gnosticismo. La palabra gnosticismo o gnosis significa conocimiento. Esta era prácticamente una secta religiosa de la época que se había establecido en diferentes naciones, aún en esos lugares donde los apóstoles, los predicadores, los servidores de Dios iban evangelizando. Aparecía, o más bien encontraban esta
herejía, estos grupos del gnosticismo. Estas personas prácticamente se oponían a lo que era el verdadero evangelio. Se oponían en cuanto a explicar que nuestro Señor Jesucristo realmente había venido en carne y en explicar que realmente Él era 100% divino y 100% hombre. No entendían, por lo tanto, a través y partiendo de la herejía del gnosticismo, ellos daban una explicación errada sobre nuestro Señor Jesucristo y su obra. Una de las palabras que vamos a tomar del gnosticismo es el dualismo. ¿Qué decían los gnósticos? ¿Qué decían los discípulos del gnosticismo? ¿Qué decía la gnosis? El dualismo significa que el espíritu es bueno y la materia es defectuosa o mala. Decían ellos que Dios es espíritu, por lo tanto Dios es bueno. Decían que la materia no había podido ser formada por Dios porque Dios es extremadamente bueno y puro. No pudo, repitiendo la palabra, haber creado el mundo, sino que fue uno de sus demiurgos, uno de las emanaciones más alejadas de Dios. De acuerdo al gnosticismo, Dios tiene una cantidad enorme de servidores. A estos servidores, los del movimiento gnóstico le daban el nombre de demiurgos, así como lo que conocemos con el nombre de ángeles. Sin embargo, había diferentes categorías. Los ángeles que estaban más cerca de Dios no podían contaminarse con materia. De manera que si nuestro Señor Jesucristo había venido en carne, era una de las emanaciones más alejadas de Dios. Era una de las emanaciones más lejos de Dios. Esto se le llama dualismo, que significa que el espíritu es bueno y la materia defectuosa. Por lo tanto, si nuestro Señor Jesucristo venía de Dios, no podía ser humano, no podía ser de carne, porque estaría contradiciendo lo que ellos entendían como dualismo, que el espíritu es bueno y la materia defectuosa o mala. Otra palabra que vamos a retomar de lo que es el gnosticismo es esta palabra que se lee docetismo, el docetismo. No puede tocar materia. Jesús no tenía ni carne ni sangre reales. Dokein significa parecer. Ellos decían que Jesús parecía ser un hombre, que Jesús no era realmente humano. Contra esta herejía, Juan escribe este gran versículo en capítulo 1, versículo 14, que lo podemos leer y dice así: y aquel verbo, y aquel logos, y aquella mente fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A través de esta cita bíblica, a través de este versículo, Juan está refutando, rechazando, resistiendo, y nuestro Señor realmente había venido en carne y que no era una figura, no era solo un parecer, no era un fantasma, como ellos estaban sosteniendo. Vamos a la última diapositiva, que tiene como su tema contra los aspectos peligrosos y las herejías que estaban surgiendo en la extensión geográfica y cultural de la iglesia. El tema es que Juan enfatiza los propósitos al escribir el evangelio. Juan enfatiza los propósitos al escribir el evangelio. No vayamos a confundir los motivos que tuvo el escritor para poder plasmar su obra con los propósitos. Los motivos fueron las razones, aquellos aspectos peligrosos que se estaban dando, aquellas herejías, aquella extensión del evangelio, y la cultura podía volverse peligrosa en contra del evangelio. Estos son los motivos por los que Juan se vio movido a escribir. Ahora, ¿qué es lo que quería alcanzar?
¿Qué es lo que quería enfatizar? A esto se le llama los propósitos de Juan al escribir. Sobre todo y bíblicamente amparados en el mismo libro de Juan, enfatizamos en dos prácticamente propósitos que tuvo Juan para escribir el Evangelio. Uno, Juan enfatiza la humanidad de nuestro Señor. Juan enfatiza la humanidad de nuestro Señor. Vemos a través del Evangelio en los diferentes versículos que se describen en todo el libro, tenemos aquella parte, aquel pasaje en donde se nos narra que Él se indignó con los mercaderes del templo. En Juan 2:15. Vemos en Juan 4:6 que físicamente cansado se sentó junto al pozo. Vemos que nuestro Señor sentía hambre. ¿Por qué? Porque era plenamente humano. Podemos ver esto en Juan 4:31. Vemos también que se enfatiza Él con los hambrientos, con los temerosos, cuando vemos aquellos milagros en que Él le da pan a la gente. Vemos también que sintió dolor, que lloró. Recordemos en aquel momento de la muerte de Lázaro, cuando se presenta Marta y cuando se presenta María. Ese dolor de Marta y de María, Él lo siente y Él llora. Una pregunta que usted no vaya a contestarme, piénsela y la contesta después o la comenta después. Jesús lloró. Lloró porque era humano, lloró porque tenía sentimientos, lloró porque también era una persona humana que tenía emociones. Lloró porque tenía lagrimales en sus ojos, lloró porque era plenamente como usted y como yo. Ahora una pregunta que usted no debe contestar en este momento, la contesta después. ¿Por quién lloró Jesús? ¿Por quién lloró Jesús? No conteste, después la podemos comentar. Aunque no va a ser tema de comentario en esta asignatura, lo podemos hacer en otra área o quizá en la iglesia. Bien, también nuestro Señor tuvo sed. Todo esto lo enfatiza el explicar que Jesús era 100% humano. 2. Juan enfatiza la divinidad de Jesús, su preexistencia. Habla de la gloria con el Padre. Vemos en el capítulo 8, versículo 58, la divinidad de Jesús y su preexistencia. Vemos la gloria de Jesús con el Padre en Juan 17:5. Afirma su descenso a la tierra en Juan 6:33-38. Vemos su omnisciencia en diferentes versículos. La omnisciencia de Jesús es que todo lo sabe. Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón humano. Conoce cuando están ellos quejándose de Él. Conoce cuando están planeando hacerle daño. Y Él les contesta en los diferentes pasajes. Se da cuenta Él lo que hay dentro de cada hombre. Él conoce, Él lo sabe todo, porque Él es el Hijo de Dios. Así como 100% hombre vino a esta tierra, así 100% divino caminó en esta tierra. Lo que hizo fue hacer a un lado, no usar completamente todos sus poderes cuando fue 100% humano. Sin embargo, podemos ver nosotros su omnisciencia en Juan 4:16, en Juan 17:5, 17:6, vemos en Juan 11:14, otros aspectos que denotan, hermanos, la divinidad de nuestro Señor es a través de los 7 yo soy y las 7 señales. 7 yo soy y las 7 señales. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad de la vida. Yo soy la vida verdadera. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Los diferentes yo soy. Las señales que nos dio
Él, son aquellos milagros. Juan enfatiza en las señales para demostrar que Él es 100% divino. Vayámonos al capítulo 20, versículo 31, donde encontramos, hermanos, el versículo clave del Evangelio. Así como al inicio del Evangelio tenemos el versículo 1:14 que enfatiza la humanidad de nuestro Señor, también al final, en el penúltimo capítulo, en Juan 20:31, tenemos este versículo que los teólogos consideran que es el versículo clave del Evangelio. Dice así: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí enfatiza el escritor Juan que se escribieron todo eso, que el libro lo escribió para que creyéramos, para que tuviéramos fe, para que tuviéramos esperanza, para que creyéramos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el enviado de Dios, y que como siendo Jesús el Cristo, el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Y si creemos esto, tendremos vida en su nombre. Dios nos bendiga a todos, y los